Bueno, te invito a utilizar los subtítulos como sugerencia para ver los videos y hoy vamos a analizar el intelecto versus las percepciones y su relación con el problema de la relatividad. Esta es la página que vamos a analizar. Intelecto o razón versus percepciones y o sensaciones. Entonces, nada, recuerda que también puedes hacer tus apuntes, tus análisis. También tenemos el otro perfil de TikTok, allí hago lives y también tengo las clases personalizadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Inicialmente, como una introducción, históricamente, la filosofía occidental y que permea nuestra cultura en muchos sentidos, ha tenido el problema de elevar la intelectualidad, de hacer superior a la intelectualidad, ¿cierto? De divinizarla y en ese sentido es como si las percepciones fueran un mal, como que las percepciones son lo negativo, son lo perjudicial, son lo sin valor, son lo innecesario y que solo el intelecto es lo importante, ¿cierto? Figuras que se anclan a la intelectualidad, por ejemplo, tenemos ese errado imaginario de las figuras divinas y de que por ser supuestamente puro intelecto, entonces son geniales, pero nosotros hemos visto ya en el canal y por varios análisis que todo el tema de las deidades es un mito. Pero no nos vamos a meter con eso, sino que, digamos, en nuestra cultura occidental hay incluso mucha idolatría por el cerebro. Entonces, digamos que incluso si están hablando de alguna persona, ay, ¿cómo será el cerebro de esa persona? Es decir, una especie de obsesión por esa mera intelectualidad, pero no por pensar al ser humano de manera orgánica, es decir, cómo es el ser humano, que el ser humano no es simplemente un cerebro, no es simplemente cálculos matemáticos, no es simplemente unas ideas, sino que nosotros sabemos, una persona pues es un cuerpo, tiene sensaciones, tiene emociones, ¿cierto? Sufre, ama, llora, ríe, todo ese tipo de aspectos, quiero que le demos una integralidad acá y que no se trata este video de hacer un desprecio al intelecto. No, este no es un video sobre despreciemos el intelecto e inclinémonos a apreciar simplemente las percepciones. No, no se trata de enaltecer las sensaciones y de hacer un rechazo a la razón. No nos podemos ir al otro extremo. No, este video lo que trata es de abordar esa relación entre intelecto y percepciones y su relación con el problema de la relatividad. Es decir, no estamos tocando el tema del intelecto y las percepciones simplemente porque queramos hablar de un tema sin más, sino porque lo estamos vinculando al problema de la relatividad. ¿Qué pasa con la tesis que sostiene la relatividad, que sostiene, digamos, ese pensamiento de Einstein y que muchos comparten? Y es que es una tesis que se podría considerar o que yo denomino como una tesis de pura intelectualidad, como una tesis de rechazo a la percepción, yo la denominaría así, porque si recordamos esa tesis de la relatividad, nos insiste una y otra vez en que vemos el pasado. Vemos es el pasado y esa tesis de la relatividad nos martilla esa idea, ¿cierto? Casi que uno le pregunta a cualquier fanático de la teoría de la relatividad y digamos que simplemente se queda repitiendo que vemos el pasado. No, es que lo que vemos es el pasado, es decir, aquello que estamos percibiendo en el ahora, nuestra percepción del ahora, nuestros sentidos del ahora, eso no tiene valor. Esas sensaciones de la hora, ese presente, eso no existe. Es como si todo aquello perceptible, como si esa relación con el cuerpo no tuviera ningún
digamos, valor, que se trata simplemente como de una especie de pura intelectualidad, de que aquello que es visto es algo que ya ocurrió y que en el ahora simplemente tenemos como una especie de ideas, por decirlo así, pero dejen que permitan que la tesis se vaya desarrollando en el canal, permitan que el análisis lo vayamos ampliando, no empiecen a sacar conclusiones, no empiecen a sacar conclusiones desde ya porque el video, digamos que apenas está comenzando. Entonces, ¿por qué decimos acá que esa tesis del relativismo o de la relatividad, insistiendo en que solo vemos el pasado, es una tesis problemática que termina es enalteciendo simplemente la intelectualidad y rechazando la percepción? Veámoslo con una pregunta para que entendamos ese problema de esa teoría de Einstein y esa errada divinización del intelecto, o más bien problemática de divinización del intelecto y su relación con el problema de la relatividad. La pregunta que le vamos a hacer a estas personas fanáticas de la relatividad que repiten que es que vemos el pasado, ¿cierto? Por la manera en que se comporta la luz, vemos el pasado y no quieren salir de ahí y se quedan repitiendo eso. Lo que le podemos preguntar entonces es lo siguiente, y prestémosle atención que esta crítica es bastante importante, incluso la puedes anotar para analizarla luego frente a esa expresión de que vemos el pasado. Lo que le vamos a preguntar es cómo ahora que vemos, al mismo tiempo no vemos, porque según el relativista, según el dogmático relativista, porque vemos es el pasado. Esta pregunta es un cuestionamiento brutal, es un cuestionamiento bastante poderoso, porque lo que le va a revelar al relativista, o lo que le deja en evidencia al relativista, es que esa expresión de que vemos el pasado como supuesta expresión que terminaría validando la relatividad, o que está apegada a los fundamentos de la relatividad, es bastante problemática, y que solo en apariencia es verdad de que vemos el pasado. Es decir, esa tesis de pura intelectualidad, como de negación de la hora, de las sensaciones, de la experiencia, de su relación entre ese intelecto y los sentidos que estamos teniendo en el ahora, esa negación es, digamos, bastante problemática. Insisto, le repito nuevamente, la pregunta que le estamos haciendo al relativista es cómo ahora que vemos, al mismo tiempo no vemos, ya que según el relativista lo que vemos es el pasado. Lo que hay que decirle al relativista es que eso de que vemos el pasado en función a esta pregunta crítica, a esta pregunta filosófica en relación a la física, lo que revela es que la tesis relativista es bastante problemática y que solo es verdad en apariencia. Es decir, es verdad que vemos el pasado, pero solo entonces aparentemente, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque acá vemos el problema de esa tesis relativista de pura intelectualidad, y lo que estamos reivindicando entonces también acá son los sentidos del presente. Es decir, vemos en apariencia el pasado, pero entonces, siguiendo la misma expresión problematizadora, siguiendo la pregunta, en su verdad no aparente, el tiempo y el espacio serían lineales, serían absolutos, serían universales. Es decir, hay sensaciones en el ahora. No se trata de supuestamente pura intelectualidad y de negación de las sensaciones o de las percepciones, sino que existimos en el ahora. En el ahora tenemos intelecto, tenemos razón, intelecto o razón. En el ahora tenemos percepciones y sensaciones. Se trata de que analicen la pregunta y vayas descubriendo qué es lo que se deriva de esa pregunta y cómo esa pregunta problematiza esa tesis de que yo la he llamado pura intelectualidad o de negación de las sensaciones, por decirlo así, porque niega la hora, niega esa experiencia de la hora, nuestra corporalidad, y se trata de que tú la captes. Por eso te invito a que anotes la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo ahora, si el relativista dice que vemos el pasado,
la pregunta que puedes anotar para que la pienses, no solamente ahora, sino después cuando quieras analizar estos asuntos de filosofía de la física, es cómo ahora que vemos, no vemos al mismo tiempo, porque según el relativista lo que vemos es el pasado. Eso no tiene sentido. Eso es absurdo. Por tanto, solo en apariencia verdadera vemos el pasado y en su verdad no aparente el tiempo sería universal y general. Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo acá entre el intelecto y las percepciones? Que estamos descubriendo que hay una inferencia, un vínculo lógico entre ambos. Hay una constitución del hombre en interacción compartida, ¿cierto? Aquí lo que estamos haciendo con la pregunta es ver que esas percepciones están estrechamente relacionadas a un asunto lógico. La pregunta que le hicimos al relativista vincula no solamente el tema de las percepciones, sino ahí hay un asunto lógico, hay una construcción de sentido que ha problematizado a la misma relatividad. Entonces hemos sacado inferencias lógicas de ese análisis crítico, hemos descubierto un vínculo lógico entre ambos asuntos, una constitución del hombre en interacción compartida, ¿cierto? Aquí no hay un enaltecimiento del mero intelecto, ¿cierto? Pero tampoco hay un desprecio, sino que hay una relación con las sensaciones. Ahí es un ejercicio de participación de ambos aspectos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con el que históricamente hemos lidiado? El problema es la errada divinización del intelecto o del espíritu como algo supuestamente superior, como lo mejor, como lo máximo, como casi como si el intelecto por sí solo pudiera simplemente existir sin ningún tipo de vínculo con las percepciones en lo que respecta al ser humano mismo, como si fuera algo simplemente separable de las percepciones, como aquello que llaman una supuestamente alma, una supuestamente divinidad, pero eso respecto al tipo de preguntas que acabamos de hacer, respecto al tipo de pregunta que se hizo, eso niega la obvia forma de conocer del ser humano mismo como proceso integral. El ser humano, ya vimos que para, por ejemplo, descubrir el problema de la relatividad, teníamos que reivindicar no solamente las emociones, las percepciones, esas sensaciones, ese reconocimiento de la hora, eso de que vemos el ahora, sino además el análisis que hicimos fue un análisis lógico, es decir, nos servimos ya de la misma intelectualidad, pero no desechamos los sentidos, sino que ambos venían entrelazados. Lo que les voy a dejar, por ejemplo, como información extra para que no caigan en ese tipo de divinización absurda del mero intelecto y no vayan a caer en ese desprecio del cuerpo, de la materia misma, ¿cierto? No se puede olvidar su relación con la materialidad, con las relaciones sociales. El intelecto está vinculado a todo eso, a lo corporal, a lo social. Vamos a dejar una serie de ejemplos y las personas que intentan divinizar el intelecto y rechazar esas percepciones sin más, hay experimentos bastante interesantes y sencillos para ver el problema de esto. Y es, por ejemplo, la habitación de Mari y el qualia rojo, es decir, el color rojo. ¿Qué pasa con la experimentación del color rojo en una habitación en la que Mari puede saber todo sobre el rojo, pero nunca ha visto el rojo? Si nunca ha visto literalmente el rojo, Mari sabe todo lo del rojo, o sea, sabe, digamos, conoce toda la información sobre el rojo, pero nunca lo ha visto. Entonces, ¿sabe todo del rojo? No, no lo sabe. Es decir, como no lo puede saber, como no lo ha conocido, por decirlo así, directamente, aunque tenga toda la información sobre el rojo, aunque se hable aquí de pura intelectualidad, estamos viendo de una necesidad con las percepciones, ¿cierto? Es decir, ese intelecto por sí solo queda bastante problemático, o hay que saberlo maniobrar para que no caigamos en aplaudir cuestiones sin más, separándolas erradamente o de manera inviable con respecto a las sensaciones o al cuerpo mismo. Por ejemplo, hay un texto que se llama ¿Qué se siente ser murciélago? De Thomas Nagel,
¿cierto? Y si nosotros intentamos, con respecto a ese texto, podemos intentar pensar todo lo que se quiera, qué se siente ser murciélago solamente por el mero intelecto o por la mera razón. Intentar pensar qué se siente ser murciélago no nos hace a nosotros murciélago, no nos transforma en murciélago. No podemos tener la experiencia de ser murciélago. Es decir, el intelecto es limitado. Ya eso es lo que tenemos que ver. Cuando se intenta divinizar algo que es limitado, algo que tiene una serie de características, cuando se ha intentado divinizar históricamente, algo que tenemos es que saber adecuar y maniobrar, caemos en un montón de problemas como es la negación de la corporalidad, como es el vínculo real entre razón y sensaciones, y es por eso que es importante hacer este tipo de videos para reivindicar su relación. Por ejemplo, ChatGPT, ¿cierto? O las IAs, las inteligencias artificiales, digamos, de las computadoras o en los celulares que tenemos actualmente. Pueden, si nosotros le preguntamos, por ejemplo, sobre el color, nos pueden dar mucha información sobre los colores, pero digamos que ellas no han percibido, o estas IAs no han percibido directamente, o las IAs como tal, no han percibido esos colores. Entonces, en cierto sentido, su información es limitada, ¿cierto? Obviamente, si digamos que pudieran captar el color, no quiere decir que serían humanos, sin más, ¿no? Recordemos que esto es más amplio, ¿cierto? Lo que constituye al ser humano. No podemos decir simplemente intelecto y percepciones y ya hay que eso es lo humano. No, el intelecto tiene muchos elementos y las percepciones también. Hay una interacción ahí bastante compleja. Lo que estamos haciendo acá es una relación en términos generales sobre estos asuntos. Entonces ChatGPT, aunque le podamos preguntar muchas cosas sobre los colores, recordemos que ChatGPT no capta literalmente un color, entonces en cierto sentido ahí uno va descubriendo que la información es limitada, ¿cierto? Y puede, digamos, llegar a ser limitada también en otros sentidos que podríamos evaluar, porque no simplemente al ponerle, insisto, a ChatGPT que capte el color rojo, no por eso se transforma literalmente en un ser humano, no se transformaría literalmente en un ser humano si le pusiéramos a que capte simplemente el color rojo, porque habría que no solamente saber integrar eso, sino tener presente que ChatGPT de entrada no es un ser humano, sino que es una inteligencia artificial que, aunque análoga, tenga una serie de procesos que se relacionan con la manera de captar de los seres humanos, hay ya una diferenciación, aunque exista cierta analogía. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, a alguien, aquí tenemos, a alguien sordo se le puede enseñar y que comprenda todo lo del sonido. No, o sea, alguien sordo por el mero intelecto, ¿cierto? Solamente es sordo, pero por el mero intelecto puede captar todos los sonidos, puede entender los sonidos, cómo funcionan y demás, sin ni siquiera escuchar algún sonido, o sea, faltándole la escucha de los sonidos, solamente por el mero intelecto puede conocer y saber los sonidos. Es decir, como si podría el intelecto superar ya esa misma contradicción de que le faltan los sentidos y faltándole los sentidos puede captar ese mismo sonido. No puede hacerlo. Es decir, al intelecto hay que saberlo manejar, hay que reconocer, es una parte del ser humano, pero es una capacidad, pero tiene sus limitaciones como capacidad, es imperfecto, ¿cierto? El intelecto es imperfecto, no es perfecto y eso siempre se ha querido divinizar. Por ejemplo, si se quisiera hacer una inteligencia artificial, habría que partir de negar ese tipo de divinización para el intelecto y reconocer que en la medida en que el intelecto humano funciona y es imperfecto, una máquina que se quiera hacer o que se quiera intentar replicar como lo que hace un ser humano, tiene que partir de que una máquina va a ser imperfecta, porque el intelecto humano también es imperfecto. Para que funcione el intelecto humano hay que reconocer el carácter imperfecto, o sea, no puede ser divinizable el intelecto, y que además si una máquina quiere funcionar de manera análoga como lo hace un ser humano, tiene que reconocer que el ser humano tiene percepciones, tiene una serie de percepciones, una relación con el mundo, el ser humano tiene una materialidad,
tiene un nexo, esa materialidad tiene un nexo también con el intelecto. Hay un vínculo estrecho, entonces la máquina tendría que saber replicar de manera análoga, en cierto sentido, esa interacción, ¿cierto? Entonces el intelecto es imperfecto y funciona. Si la máquina quiere hacerlo, tiene que reconocer ese carácter imperfecto y tiene que reconocer que el ser humano tiene una serie de percepciones que en cierto sentido pueden ser replicables en la máquina, pero digamos que esto que va mostrando, lo que se trata entonces con estos análisis es de saber emplear la relación que existe entre el intelecto y las percepciones sin la necesidad de endiosarlos ni despreciarlos. Son importantes, pero no se pueden ni endiosar ni despreciar sin más, sino hay que saber manejar estas concepciones y veamos que bien entendidas, como lo hemos hecho en este canal, lo que han permitido es entender de manera clara cómo es que cómo es que llegamos a descubrir el problema de la relatividad fue por haber entendido de manera clara este tipo de relación entre intelecto y percepciones, porque vimos que esa tesis relativista de pura intelectualidad, de supuesta negación de las sensaciones, por decirlo así, porque en el canal la hemos denominado así, analizándola de que simplemente vemos el pasado, es bastante problemática, y recuerden la pregunta que le hicimos ya a esa tesis. Recordemos además que hay muchos videos en el canal, o que por lo general los videos de este canal lo que intentan revelar y lo que intentan mantener permanentemente es, digamos, que negar los sentidos es bastante problemático, pero que no se trata de simplemente aplaudir los sentidos o que el mundo es meras percepciones y no importa la intelectualidad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué fue lo que revelamos del problema de la relatividad? Claro, que el tiempo y el espacio son relativos, pero en su verdad aparente. O sea, no es que los sentidos son falsos, no, aparece a los sentidos como que el tiempo y el espacio son relativos en apariencia, pero en su verdad no aparente, es decir, otro tipo de verdad, pero que está relacionada, en su verdad no aparente, el tiempo y el espacio son lineales, ¿cierto? Se nos aparece el tiempo y el espacio como relativos, y eso es verdad, pero es verdad aparente. Veamos que acá lo que hicimos fue que no negamos los sentidos. No dijimos, no, los sentidos son pecado, los sentidos son malos, los sentidos son la negatividad pura, los sentidos son lo despreciable. No, no estamos diciendo eso. En ninguno de estos análisis se ha arrojado que los sentidos sean el pecado, lo malo, lo despreciable, lo desechable. Lo que estamos viendo es que el tiempo y el espacio son relativos, se nos presentan así una verdad aparente. O sea, las percepciones ayudan a pesar de sus limitaciones y gracias a estas mismas percepciones y pues a la relación con la intuición, hemos visto que el tiempo y el espacio son relativos y es una verdad aparente, así aparecen. Pero no podemos agotar eso allí, en que simplemente aparecen así, sino que en su verdad no aparente son lineales y absolutos. Ese tipo de inferencias lógicas, por eso te invito a que analices la pregunta, porque ese tipo de inferencias lógicas son las que salen de la pregunta que te pedí que anotaras, ¿cierto? Para que en su momento lo analizaran, ¿cierto? ¿Cómo es que si supuestamente vemos el pasado, cómo ahora que vemos, al mismo tiempo no vemos, porque según el relativista lo que vemos es el pasado? Entonces, esto es muy interesante, porque hoy en día hay como una especie, o sea, todavía en nuestra cultura hay una especie de, digamos, de admiración como por la pura interioridad del individuo, por el mero intelecto, ¿cierto? Por una matematización incluso o logicidad o una lógica enfermiza a toda costa, pero no se ve el conjunto, ¿cierto? Claro, el ser humano tiene procesos lógicos, hace relaciones lógicas,
Pero el ser humano, lo que estamos viendo acá, es que no es solo lógica, no se reduce a la mera lógica. El ser humano es imperfecto, funciona con lógica, pero hay lógica, o sea, hay lógica imperfecta, ¿cierto? Y ese funcionamiento se da a partir de reconocer su propia imperfección. Y el ser humano también tiene percepciones, ¿cierto? Está en estrecha relación con las percepciones. Las percepciones no son el mal, ¿cierto? Históricamente se ha intentado vender a las percepciones como el mal y se ha intentado que las personas se queden aplaudiendo el cerebro, ¿cierto? Como que pongan el foco en el cerebro, en la idea y ya, pero descuidan, digamos, toda la interacción con el cuerpo, con las emociones, con el mundo en que tenemos, con la lógica actual, por ejemplo, cómo el capital, digamos, problematiza el cuerpo, cómo puede llegar a problematizar nuestro vínculo con el mundo, con la existencia. Somos seres sociales, no somos meras ideas, no somos simplemente una abstracción, no somos simplemente una mentalidad, no somos simplemente un conjunto de pensamientos y ya, no, el ser humano es más complejo que eso, ¿cierto? Aquí lo que intentamos hacer es que se abrace de manera coherente, o se empiece a abrazar de manera coherente todo lo que implica su relación con las percepciones y el intelecto. Ojalá no es que se empiece más bien a abrazar, sino que se abrace esa relación coherente y que no se siga cayendo en una divinización del mero intelecto completamente insostenible. Insisto, de entrada, el ser humano es imperfecto y tiene intelecto y su intelecto le funciona en su imperfección. O sea, ya de entrada, como es imperfecto, pues no se puede aplaudir ni enaltecer, pero así funciona y gracias a esta imperfección es que podemos cambiar, transformarnos, mejorar, perfeccionar las verdades que tenemos, mantener ciertas verdades, reconocer ciertos errores en nuestras investigaciones o con los demás, ¿cierto? Nos ayuda a poder construir mejores socializaciones con los otros, un mejor mundo, un mejor sistema con los otros en la medida en que podemos ir mejorándonos, cambiando, reconociendo qué nos falta o si queremos seguir como estamos. Pero esta es una forma coherente. Aquí hay un desarrollo lógico, hay un análisis. No se trata de que yo vine acá a tirar un montón de ideas sin más, ¿cierto? Y que se crea simplemente como si esto fuera una conspiración. No, se trata de reivindicar la relación entre las percepciones y el intelecto, entre la razón y las sensaciones, no como asuntos simplemente separables, no como asuntos simplemente completamente como si una cosa sí tuviera que ver con el ser humano y la otra no tuviera que ver con el ser humano, como si una parte fuera la mejor y la otra fuera la peor. No, eso no tiene ningún sentido. Por eso hay que comprender de manera adecuada su relación. ¿Para qué? Para que, digamos, como les decía en un momento, en las situaciones en las que queramos hacer desarrollos de inteligencias artificiales o incluso para mejorarnos, para potenciarnos a nosotros mismos, este tipo de comprensiones es bastante importante, ¿cierto? Porque la persona que se quede inflamando su mentalidad con que lo único que importa son las meras ideas y desconozca el cuerpo, cae en absurdos como, por ejemplo, una persona puede ser muy inteligente, pero si una persona no ha comido, si una persona no se alimenta, se va a morir de hambre. Es decir, quien descuide su corporalidad, por más inteligente que se crea, por más intelectual que se crea, si descuida sus sensaciones, su mundo, su interacción con el mundo, con la realidad, si descuida eso y por ejemplo no come, literalmente se va a morir, ¿cierto? Literalmente se va a morir, no es que va a poder seguir sobreviviendo sin más por las meras ideas y no va a necesitar comer, sino que si no come se muere, es decir, lo corporal está en relación
al intelecto, y por eso es importante conocer sus relaciones. Estoy completamente convencido de que esto se puede ampliar, sin lugar a dudas se puede perfeccionar, se puede mejorar, sin lugar a dudas, digamos que esto se puede presentar incluso muchísimo mejor, con más análisis, con un montón de más referencias, hablando de los casos que hemos traído acá de una manera más extensa, se pueden agregar más cuestiones, pero la idea es abordar esto como una base, como algo básico, como unos fundamentos sencillos, pero bastante, digamos, importantes y relevantes en lo que respecta a la interacción de estos dos aspectos, intelecto y percepciones, sin necesidad de mal separarlos, sin necesidad de que nos inventemos un montón de conspiraciones que no tienen nada que ver. Eso es una base muy interesante porque cambia, digamos, por completo la situación eh, histórica, en el sentido de que Occidente, la visión de Occidente es pura intelectualidad, negación de la corporalidad, negación de la corporalidad, lo corporal es lo malo, pero aquí estamos viendo que no, que intelecto y percepciones se llevan de la mano en lo que respecta al ser humano, y que bien entendida su interacción, su diálogo, su vínculo entre intelecto y percepciones, bien entendido, lo que permite es que se puedan desarrollar, digamos, o sea, más avances respecto a la ciencia misma y demás. Bueno, si se encuentra, digamos, algún error, por ejemplo, ortográfico, si no se entiende bien la letra, pido disculpas, ¿cierto? La idea era que analizáramos un poco esta cuestión. Esto no se trata simplemente como de venir a dar cátedra acá profunda y súper, hiper, mega especializada, no, sino que se trata de hacer una elaboración bastante importante, pero les pido por favor disculpas si se descubre alguna falta, quizás esto ni siquiera se alcance a ver muy bien, pero insisto, disculpas por errores en el texto o si algunas palabras quizá no estaban bien escritas, y también por el tipo de presentación, pero nada, podemos dejar hasta acá el análisis.